desde Paramount, California. Luego la congregación se trasladó a Montebello, California. Un joven, como ya lo mencioné en una ocasión, recordaba siempre el hermano Rubén Lozano decir: hermano, no voy a estar aquí el próximo domingo, voy a estar en las conferencias bíblicas del Golfo. Y para mí, como joven, pues, las conferencias bíblicas del Golfo pues, era algo grande, ¿no? Que algún día Dios me va a permitir poder estar con ellos. Y les contaba a los hermanos de INCA que en la mañana, que en el año 96, la hermana Marisela Valdés nos invitó a mí y otros estudiantes también de poder venir a las conferencias bíblicas del Golfo allá en Baytown. Que le tocó predicar al hermano Samuel Solís, al hermano Larry White, no recuerdo el tercer hermano que estuvo presente. Y recuerdo estar sentado y digo: oh, así es. Y me imaginaba siempre al hermano Rubén, y le doy gracias a Dios por la bendición que Dios me dio a mí de poder crecer escuchándolo a Él, exponer la palabra de nuestro Dios. Y gracias a Dios por la oportunidad que se nos da solamente en el cuerpo de Cristo. No hay mayor gozo, mayor deseo para este servidor que estar en los caminos de Dios, poder ser un instrumento para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también he descubierto una gran responsabilidad. Uno puede hablar, puede enseñar, puede exhortar, pero llevar a cabo lo que uno predica, ser ejemplo, tener buen testimonio, poder refrenar la lengua, poder de alguna manera evitar ser seducido, engañado de diferentes doctrinas que no tienen la finalidad de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un reto, como ha sido un desafío, pero gracias a Dios porque el Señor ha rodeado mi vida, como la vida tuya, de una familia espiritual, de una familia temerosa de Dios, de una familia que ama a Dios con todo su corazón y que en su amor por ver el crecimiento de la iglesia llevan a cabo seminarios, conferencias, confraternidades, actividades de jóvenes y tantas cosas para que nos mantengamos nosotros ocupados, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo Jesús, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero tomar esta oportunidad para darle la honra y la gloria a nuestro Dios y recordarme a mí mismo, como recordarte a ti, que al final del día, si en algo nos vamos a gloriar en la cruz de Cristo Jesús. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esto, hermanos y hermanas, les invito a abrir sus Biblias allí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 16 al 25. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25 fueron el pasaje que se me ha encomendado para poder desarrollar el tema de esta tarde. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25 dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Palabra de Dios. Amén. Después de la caída, hermanos, del ser humano, como
se nos dice ahí en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Vemos nosotros en el pensamiento hebreo la introducción del concepto hebreo de vergüenza, como también de honor, que fue introducido después de la caída. En la antigua cultura hebrea, el honor y la vergüenza eran centrales para la identidad, para el orden social y especialmente en su relación con Dios. Estos conceptos no eran sentimientos privados, sino que eran realidades comunitarias. El valor, la reputación, el estatus de uno se medían por la percepción pública, pero también por el legado familiar. Honor en el pensamiento hebreo era un atributo muy valioso que los hebreos llegaron a valorar en gran manera. A menudo también este atributo era algo heredado y ferozmente protegido por la familia. Y gracias a la ley de Dios, gracias a la instrucción de Dios que conllevaba ese propósito de poder mantener el honor después de que ellos ahora entienden lo que es la vergüenza. El honor incluía reputación pública, más que una reputación personal. También incluía la idea de dignidad, como también la idea de prestigio. En la sociedad patriarcal, el honor era ligado a la familia como también al linaje. Un buen nombre aseguró matrimonios, medios de vida y generaciones futuros, algo que se cultivaba dentro de la familia, pero también dentro de ese linaje familiar. Todo gracias a la instrucción divina revelada en el Antiguo Testamento. Pero también vemos que el honor estaba ligado al estatus religioso, o sea, la idea de vivir conforme a la ley de Dios, que esto les ayudaba a ellos a mantener el honor ante Dios, pero también ante la comunidad. El honor estaba ligado también a la reputación divina. Las acciones de Israel podrían traer deshonra pública a Dios, lo que motivaría la intervención divina para restaurar el honor divino. Por eso cuando Dios llamaba al profeta, era con la finalidad de restaurar lo que ellos habían deshonrado. Si era el nombre divino, Dios venía y disciplinaba de muchas y de diferentes maneras a la nación con la idea de restaurar su nombre y la dignidad de Jehová Dios de los ejércitos. Por eso Él les decía: todos los que se acercan a mí, yo me glorificaré entre ellos. Y ellos, conscientes de que se acercaban a un Dios todopoderoso. La idea del tabernáculo como el templo, la construcción tanto de uno como de otro, emitía fuertes visiones, emitía unas fuertes señales de la clase de Dios al cual ellos se acercaban para poder adorar. No era un Dios común y corriente. No era un Dios como los ídolos de los pueblos en la tierra de Canaán. Era Jehová, Dios de los ejércitos, el creador, sustentador y gobernador de toda su creación. Y si iban a tener una relación con Él, una relación pactual, esa relación de pacto debía de tener estipulaciones, preceptos, mandamientos, estatutos para proteger la relación. Para que no vivamos nosotros como nosotros queremos, sino que la relación entre Dios y la casa de Israel pueda protegerse. Y en vez de venir vergüenza, el honor sea un pilar familiar, un pilar dentro de la comunidad, un pilar dentro de la sociedad. Por eso fue sumamente importante que tanto el sacerdote como el juez, como el profeta y como el rey tuviesen el entendimiento de la clase de Dios al cual ellos se acercaban, para no caer en deshonra, para no traer vergüenza a la comunidad, no traer vergüenza a la familia, sino que de alguna manera vivan vidas honorables, para que de esa manera puedan acercarse a un Dios que es santo en toda su manera de vivir, y que ellos también, al caminar en santificación, pudiesen acercarse ante la presencia del Todopoderoso. La idea de vergüenza del pensamiento hebreo tenía un doble significado.
vergüenza como también deshonra, y era algo que debía ser evitado a toda costa. El concepto de vergüenza en el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 3 es uno de los temas más profundos de las Escrituras, porque marca la transición de la apertura inocente a la conciencia llena de temor ante Jehová, Dios de los ejércitos. El primer sentimiento negativo que Adán y Eva sintieron, jamás lo habían sentido, fue la vergüenza. Si alguien sabe que es imposible ser igual a Dios, es Satanás. Pero él quiso venderles la idea de que el ser humano puede ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando Eva decidió alargar su mano y desobedecer a Dios y dar a su marido, quien estaba juntamente con ella, al comer de lo prohibido, sus ojos fueron abiertos. Y por primera vez sintieron algo que jamás habían sentido. Les dio vergüenza. Y descubrieron que ambos estaban ¿qué? Desnudos. Y quisieron cubrir su desnudez. Y cuando Dios llamó al hombre del medio del huerto, hombre, ¿dónde estás tú? Hombre, ¿dónde estás tú? Responde Adán, oí tu voz en el huerto, pero tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé no comieses. La idea es más que vergüenza. Describe la dolorosa realización de que el honor de uno se ha perdido y que hemos nosotros quedado expuestos. De ahí se observa el por qué huimos, nos escondemos, como también dañar el honor propio familiar y el sentimiento de vergüenza que a veces nos invita a nosotros a huir de la presencia de Dios. A veces es el esposo, a veces es la esposa, a veces son los hijos que traen esa vergüenza a la familia. A veces en nuestras congregaciones traemos vergüenza a las congregaciones debido a que queremos escuchar no la voz de Dios, sino la voz del enemigo de nuestras almas. Pero gracias a Dios que Él busca recuperar el honor en la vida de la iglesia, como lo hizo también en el pueblo de Israel. Los justos debemos siempre estar vigilantes para mantener la lealtad al Señor Todopoderoso, porque la maldad de este mundo representa para ti y para mí una amenaza continua. Y aunque la impureza moral de este mundo es perversa y detestable por cualquier simple evaluación que haga el ser humano, tanto el hombre como la mujer, el adulto y el anciano, por cualquier simple evaluación, no podemos llegar a la conclusión de que esto es bueno para nuestras vidas, de que es saludable para nuestras familias. Cualquier simple evaluación nos mueve a nosotros a la conclusión: algo está mal en nosotros, en la sociedad. Cuanto más se tolerará, más aceptable y más atractivo se vuelve el mal en nuestras vidas cuando no lo despreciamos. Cuando Israel, hermanos, entró en la tierra de Canaán, se encontró con un pueblo cuyas costumbres y cuyas creencias eran deplorables. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esas formas se convirtiesen en las formas de ellos, y esas creencias paganas se convirtieran en la religión del Estado de Israel. Y Dios los juzgó por esta tolerancia y por esa asimilación. El mensaje para el pueblo de Israel no era simplemente un buen consejo ofrecido, era una cuestión de lealtad al pacto y de vivir una vida de honor y una vida de santidad. Si vamos ahora nosotros al Nuevo Testamento, el creyente también es llamado a vivir una vida honorable,
una vida de honor. Y Dios lo demanda de nosotros no porque no tengamos conocimiento. Veíamos en la clase de varones el día del viernes, si no mal recuerdo, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Todo lo que yo necesito para vivir una vida piadosa, una vida excelente, una vida honorable, una vida digna del Señor, todo me ha sido dado por su divino poder, para que mi vida sea una vida honorable delante de los ojos de Dios, como también delante de los hermanos y delante de las hermanas. Por eso somos exhortados en la palabra: dar honra a quien honra merece. Gracias a Dios por todos aquellos que caminan de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. El primer propósito de nuestra vida es siempre darle a Dios toda la honra y toda la gloria. El apóstol Pablo, los hermanos en Corinto, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cada decisión, cada palabra, cada acción debe de reflejar el valor que nosotros le damos a nuestro Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo, los hermanos en Tesalónica capítulo 4, versículo 10, también nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es la voluntad de Dios que seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él nos ha llamado a santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Que la voluntad de Dios no es nuestra inmundicia, sino es también nuestra santificación. Una vez más, la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia, de que el llamado y la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos vidas honorables, vidas conscientes de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y a qué hemos sido llamados cada uno de nosotros. Y ante las grandes misericordias de Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 1, la única respuesta pensante y lógica ante las misericordias de nuestro Padre Celestial, de haber sido alcanzados por el Evangelio de Cristo, de haber nacido de nuevo y venir a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, y todo eso gracias al amor de Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él desea que tú y yo vivamos vidas honorables y que entendamos que la voluntad de Dios no es nuestra inmundicia, no es nuestra suciedad. Él desea y es su voluntad que seamos santos y que nos apartemos de todo tipo de contaminación. La santificación es la obra continua del Espíritu Santo por la cual el creyente es transformado progresivamente a la imagen de Cristo en pensamiento, en carácter, pero también en conducta, para que en toda nuestra manera de vivir Cristo sea reflejado, Cristo sea honrado por la manera en que nosotros vivimos y nos conducimos. Pero la pregunta: ¿cómo nos santifica el Espíritu Santo? ¿Cómo santifica el Espíritu Santo al creyente? Bueno, en estas conferencias hemos visto que es por medio del nuevo nacimiento, dándonos a nosotros una nueva naturaleza. La santificación comienza, hermanos, con el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos da vida espiritual a nosotros obedecer el Evangelio, morir con Cristo en las aguas del bautismo. Según Romanos capítulo 6, nacemos a novedad de vida. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Gracias a Dios por eso. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable, y le damos gracias a Dios porque es una obra divina. El que Dios extienda su mano y me tome a mí y
me traslade a este lugar, es un traslado de santificación. Dios me ha apartado. Aquí vivías una vida de vergüenza, una vida que le faltaba honor, le faltaba propósito, pero porque has obedecido el Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, te ha convencido de pecado y has llegado a la conclusión de que necesitas un Salvador, y porque has confesado públicamente que mi Hijo es el Señor y que yo le he levantado de los muertos, serás salvo. Ahí entra el concepto de justificación. Hemos sido declarados justos delante de la presencia del Señor y ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Pero ¿qué hacemos ahora? De ahí viene el segundo concepto de la santificación. Es una santificación progresiva. Lo entiendo, pero ¿cómo se lleva a cabo? Dios ha hecho su parte. Bien, no todo depende de Dios, pero también no todo depende de quién, de nosotros. Dios ha hecho lo suyo, me ha trasladado. Lo que era imposible para mí, Dios lo ha hecho. Ahora Dios me anima a mí. Camina en santidad, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La única manera para no satisfacer los deseos de la carne es ocuparme en el andar en el Espíritu. No voy a tener tiempo, si yo quiero dejar de satisfacer, de completar esas obras que son manifiestas de la carne. Yo necesito andar en el Espíritu para no satisfacer, para no ocuparme en estas cosas. Porque el ocuparse de estas cosas, nos dice el apóstol Pablo, es muerte. Pero si te ocupas en las cosas del Espíritu y andas en las cosas del Espíritu, vas a hacer morir lo terrenal en ti y vas a vivir. Andad en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Les doy un ejemplo. El apóstol Pablo, los hermanos de Éfeso, nos dice, hoy les dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir todos los dardos del maligno, ¿correcto? Dios ha proveído una armadura para nosotros para poder estar firmes. No es mi armadura, es la armadura que Dios ha proveído para que yo sea victorioso, para que yo pueda vencer en el día malo y no traer vergüenza a mi familia, no traer vergüenza a mi ministerio, no traer vergüenza a mi vida como ministro. Lo que yo necesito para vencer todos los dardos del maligno y estar firmes en el día malo y enaltecer el nombre de mi Dios, necesito estar vestido de toda la armadura de Dios. Dios no me va a vestir, el mandamiento me lo da a mí: viste de toda la armadura de Dios. Y para eso yo necesito conocer el propósito de cada una de esas piezas. No quiero salir fuera de mi hogar sin la armadura de Dios, porque el tentador de mi alma está allá afuera. Como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. No tienes que ir tan lejos. Me es necesario, indispensable a mí, salir fuera de mi hogar vestido de toda la armadura de Dios. Y segundo, saber que todo lo que yo necesito para vivir una vida excepcional, una vida piadosa, que le da a Dios la honra y la gloria y no le roba a Dios de su honor, sino está consciente que si lo ha alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino el Señor en mí. Atribuirle siempre a Dios, ya que Él produce tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Tú dirías, hermano, te escucho. Vestirme. Dios ha proveído una armadura.
Dios me ha dado todo lo que yo necesito para la vida y una vida piadosa. ¿Cómo voy a saber, de acuerdo al pasaje de Gálatas, pasaje que escogieron los hermanos, que estoy dando el fruto del Espíritu? ¿Cómo voy a saber? El Señor Jesús en una ocasión habló de un hombre que sembró una semilla. Luego se fue a dormir, ¿verdad? De día y de noche. Mientras él dormía, algo sucedió a esa semilla. Al descomponerse la semilla, al salir el tallo, el crecer y el dar fruto. Él no sabe cómo se logró eso. Él es como aquel labrador que nos dice Santiago: espera las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Él hace su parte, pero el crecimiento, o mejor dicho, la descomposición de ese grano y el crecimiento de ese grano no está en él saber, sino confiar en Dios, de que Dios va a hacer la obra. No forcemos, no forcemos. Dice una canción: no hay que llegar primero, hay que saber que hay que saber llegar. No lo aceleres. Tú viste de toda la armadura de Dios. Tú escudriñas las Escrituras, todo lo que Dios ha proveído para la vida y la vida piadosa. Asiste regularmente. Ofrenda generosamente. Escudriña las Escrituras. Convive con la familia de la fe. Canta alabanzas al Todopoderoso. Di amén cuando es algo que te ha causado una persuasión. Amén, sí, gloria a Dios. Pero no hagas lo que mi esposa hacía o yo también hacía con mis hijos. Los llevaba pequeño. Hoy a crecer más. No, hermanos. No funciona así el crecimiento espiritual. Tú deja que Dios haga la obra en ti. Cuando tú menos te des cuenta, estás andando en el Espíritu, estás militando, eres parte del ejército, de los escuadrones de Jehová, Dios de los ejércitos. No te consideres ausentes mientras otros pelean la buena batalla de la fe. No seas parte de la porra, sé parte del escenario. Sé uno con tu hermano y con tu hermana. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y cuando tú ves especialmente que aquel día se acerca, estimulaos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. No te preocupes de lo demás. Dios produce. No digas yo lo logré. No, no fuiste tú. Mis buenas obras, dice el profeta, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si en algo se ha glorificar el ser humano, si en algo se ha glorificar el hombre, que se glorifique en esto, en que me conoce a mí, que yo soy Jehová de los ejércitos y que no hay otro como yo, porque yo no conozco a ningún otro. Yo solo soy Jehová. Yo Jehová. El creyente, hermanos, lucha contra la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿A cuántos de los nuestros no han destruido estos pecados? Idolatría, hechicería, aquí viene lo bueno, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien dijo un hermano, la palabra que utiliza el apóstol Pablo para fruto no está en el plural, sino está en el singular. Y uno dice, ¿cómo yo voy a producir esto? Tú no, el Espíritu sí. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. No vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿No quieres satisfacer estos deseos? No te preocupes de ellos. Anda en el Espíritu, ni vas a tener tiempo para satisfacer los deseos de la carne. Vístete de toda la armadura de Dios. Escudriña todo lo que Dios ha proveído para la vida y la piedad, para que vivamos vidas de honor, vidas honorables, en toda nuestra manera de ser y de vivir. Y vamos a no satisfacer esos deseos. Y aunque tú no lo veas, se va a producir un fruto en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay restricciones. No hay hasta aquí llegaste. No hay ley, hermanos. No lo hay. No hay una ley que pueda detener el fruto del Espíritu. No hay ninguna ley que pueda decir ya llegaste, ya lo lograste bien por ti. No, el apóstol Pablo nos diría, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, prosigo, sigo hacia adelante. Y como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu, todos nosotros a la imagen de Cristo Jesús. Y hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros para manifestar, para dar a conocer el fruto del Espíritu. Y encontrarás hermanos que te acercarás a ellos, hermanas que te acercarás a ellas, que son una bendición, una delicia. Hablas con ellos, te bendicen, oran por ti, te fortalecen. Encuentras una templanza, un dominio, una paz, una benignidad, un gozo, un amor. Y tú dices, yo quiero lo que él tiene, lo que ella tiene. ¿En qué estriba el secreto? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y vete a dormir y levántate de mañana y anda en el Espíritu, y luego acuéstate y levántate en la próxima mañana, y tú sin darte cuenta Dios hará la obra en ti, y aquello que tú quieres dar lo vas a dar. El servicio que quieres dar vas a servir. El testimonio que quieres testificar acerca de Cristo vas a testificar acerca de Él. Lo importante ahora es andar en el Espíritu, porque andando en el Espíritu haremos morir lo terrenal. ¿En quién? En nosotros. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios por la bendición